Con un destino claro, marcado en lo más hondo de su alma desde que tenía 6 años, Marta Inés Escobar fue aceptando los hechos que la vida ponía en su camino mientras se cumplía aquello que sabía inexorable, vivir en África. Fue así como al terminar su bachillerato, profundamente enamorada, pedía a Dios que se llevara esa vocación religiosa que empezaba a brotar en ella. Pero como es la vida quien decide, Marta Inés Escobar se convirtió en misionera de la presentación. Viajó a París, estudió enfermería y luego se internó en la selva del Darién 7 años. Allí trabajó con indios y negros, solitaria en medio de la manigua, practicó su profesión y empezó a entregarse a los demás. Y cuando se sentía como pez en el agua, la enviaron a los Estados Unidos a especializarse. Allí trabajó con enfermos terminales de SIDA, empezó a vivir la muerte cotidiana y a aceptar la homosexualidad en la gente. Y al final de esta etapa en el país más consumista del mundo, llegó el sueño de su infancia, el África, y se fue a ese remoto continente a manejar un leprosorio. Hace 8 años, la hermana Marta Inés Escobar comparte su vida con más de 200 mutilados por la lepra y sus familias. Los apoya, les ayuda, los sostiene, los acompaña. Se siente feliz y realizada a pesar de la inclemencia del clima, lo precario de la alimentación y ese contacto permanente con el dolor humano. Hermana Marta Inés, como una persona que se peleaba en el colegio con las monjas y que le rogaba a Dios, casi que implorándola que le quitara la vocación, termina siendo monja? Bueno, yo pienso que los caminos de Dios son así. Y yo creo que desde el punto de vista humano, yo luché cuanto pude, hasta que me di cuenta que Él era el más fuerte. ¿Y por qué luchaba todo lo que podía para evitar tener esa vocación? Bueno, yo pienso que yo soy mujer, y como mujer sentía el atractivo hacia un hombre, y fuera de eso estaba enamorada. Y eso hacía que la lucha fuera más fuerte. ¿Y estaba muy enamorada? Bastante. ¿De su único novio? Único. Eso fue en el bachillerato, promediando 3.º o 4.º bachillerato. Pero ya en ese momento usted tenía clarísimo que quería ser monja. Decir, yo empecé a sentir algo el día mismo de mi primera comunión, cuando decidí irme para el África. No sé quién me habló, no sé cómo, no sé qué pasó, pero el día de mi primera comunión decidí irme para el África. Monja o no monja, yo no sabía, pero el África. ¿Y por qué el África y no Asia o no sé, otro país? Alguien me debió hablar algo, pero esa parte se olvidó. No me quedó sino esa idea de que yo escogí el África a los 6 años. Y a los 6 años, cuando hizo la primera comunión, ¿cómo pensaba que era el África? ¿Qué información tenía? ¿Qué referencias? Que yo me acuerde ninguna. ¿Ni que eran negros siquiera, ni que había pobreza? Nada. Así, el África. ¿Usted lo entendió y hoy lo comprende como un llamado de Dios? Sí, eso fue el día mismo de mi primera comunión, y después pensando yo dije, Él tenía su camino y sembró eso en ese momento. ¿Se lo comentó a sus padres? A nadie. ¿Se lo guardó solita? Solita. ¿Y por qué? Lo mismo que mi vocación, nunca les abría a las monjas. En esa época llamábamos a eso echar el cuento. Yo no quería que las monjas empezaran a decirme, vea por aquí, vea por allá. Yo dije, el día en que yo decida, decido sola. Y así fue. ¿Y al novio le decía que tenía una vocación religiosa? Nunca. ¿Tampoco? Tampoco. Lo engañaba en ese momento. Tal vez, pero en esa época yo no lo veía así. Me daba miedo de que alguien me influyera en un sentido o en el otro. Y yo quería que la decisión fuera mía. ¿Cómo reaccionó él cuando ya usted definitivamente tomó su decisión y su camino? Bueno, me dijo que si no era yo, ninguna. Y nunca se casó. ¿Nunca se casó? No. ¿Volvió a saber de él? Hace mucho tiempo que no sé nada, pero sé que no se casó. ¿No ha tenido curiosidad? No, ya no. ¿Hoy no se arrepiente de haber escogido el camino de misionera y de haber... no ha pensado si le hubiera gustado tener un hogar, unos hijos? Bueno, en un momento sí, pero ya no. Porque yo veo que si yo hubiera tenido unos hijos o un marido, el horizonte se me hubiera cerrado demasiado. Y yo veo que yo tengo una vida con un horizonte muy amplio, donde yo me puedo dar completamente a todo el mundo, en cualquier parte, en varios países donde he estado, sin tener nada que me amarre.
¿En qué momento entró en crisis y lo pensó 2 veces? Bueno, pues ya en el momento en que acababa el bachillerato, porque ya había que decidir definitivamente. Ingresa a la presentación. ¿Por qué a la comunidad de la presentación? Bueno, yo no quería la presentación porque, como dijiste al principio, llevaba 12 años peleando con ellas. Pero después yo dije, bueno, ¿mis peleas son qué? Son peleas de estudiante, no peleas sobre el sentido de la vida. Y yo dije, bueno, yo ya sabía que era una congregación que tenía misiones. Yo dije, sí, yo quiero las misiones. Eso se puede realizar dentro de la presentación. Quería usted ir al África, lo había comunicado así a sus superioras, pero no le tocó de entrada al África, sino que la mandaron a Francia, allí estudia enfermería. ¿Qué recuerda de esa experiencia en esos años? Bueno, yo en la carta que escribí a la congregación pidiendo la entrada, les dije porque quiero ser misionera en África. Luego me mandan a Francia, en parte por lo que yo había dicho, pensando en que seguía para el África. Luego hubo problemas de familia, de una cosa a la otra, que me hicieron regresar a Colombia. Y se mete a las selvas del Darién a trabajar con los negros y los indígenas. Ajá, pero siempre pensando en que eso podía ser un primer paso hacia el África. Y ahora es cuando yo entiendo la cultura afroamericana de la gente del Darién en Panamá y de la gente del Chocó. ¿Realmente hay unas grandes similitudes? Mucho. Es de extrañar que después de 500 años hay cosas que yo descubro en el África ahora exactamente igual al Chocó, pero en el Chocó nadie me podía dar una explicación porque la gente ha perdido el sentido de todo eso. De la cultura, de la tradición. Así lo hacían los antepasados, me decían, pero nadie sabía por qué. Y en el África encuentro un porqué a muchas cosas del Darién. De cierta manera, digamos, la cultura africana en ese sentido se mantiene mucho más sólida y se conserva históricamente. Sí. Su vivencia en el Chocó, en nuestro Darién, con los negros y los indígenas, ¿cuál era su actitud, por ejemplo, frente a las creencias religiosas de ellos? Bueno, a mí siempre me ha parecido importante el respeto de las ideas religiosas de los unos y los otros, porque yo creo que para llegar a Dios hay muchos caminos. Y cada vez descubro más que ese camino de los animistas, de la gente de estas religiones tradicionales, es un camino auténtico hacia Dios. ¿A usted no le escandaliza eso? No. ¿Y a sus superioras tampoco? Tampoco. ¿Es una comunidad de una mentalidad, la de la presentación, muy abierta? Yo creo. ¿Por su origen francés? No. Yo diría que por su origen francés tal vez tendría tendencia a cerrarse más bien. Yo creo que lo que ha abierto la congregación es la internacionalidad. Nosotros estamos en 4 continentes y en 35 países. Y eso nos ha mostrado que la diversidad enriquece. Durante los 5 años, hermana Marta Inés, que estuvo en el Darién colombiano, ¿aprendió de las medicinas de los curanderos de esa zona? Bueno, es muy difícil, porque ellos no se lo confían a uno. Yo lo que aprendí fue a respetar el puesto de cada uno. Por ejemplo, yo sabía que el curandero era mejor para las hemorragias y para las mordeduras de serpiente. Y esos casos yo se los mandaba. En cambio, él mismo, cuando tenía paludismo, venía y me buscaba. Y así aprendimos a respetar el terreno de cada uno. ¿No se pisaban las mangueras? No, no, no. Y yo creo que se puede trabajar así. Pero le tocó aprender de todo. Entiendo que una vez tuvo que aprender a sacar una muela por el sistema de radioteléfono. Eso lo aprendí por radioteléfono. ¿Y cómo fue eso? Pues yo nunca había dado una anestesia local para sacar una muela, una cosa de esas. Entonces yo pensé, yo dije, pues llamo y pregunto. Tenía un amigo dentista y él me dijo, mira, en tal sitio, en la boca, en tal forma. Bueno, eso funcionó tan bien que ya después sacaba hasta 20, 25 por día. ¿Qué otras cosas aprendió allí? ¿Qué aprendí yo? Pues todo, porque a mí me ha tocado mucho trabajar sola sin médico. Me tocó, por ejemplo, hacer curetajes, dar una anestesia general, hacer, digamos, suturas de venas, de arterias, porque yo el médico más cerquita que tenía era 1 hora de avión. De manera que o era yo o era nadie, si no se morían. ¿Y el poblado más cercano?
de donde estaba usted? Allí había un poblado chiquito, pero no había ni avión ni había nada. O sea, la única comunicación era a través... Era el helicóptero de la zona del Canal de Panamá cuando lo llamaba para una urgencia. ¿Solamente? Solamente. ¿Vía fluvial por un río no se podía? Pues sí, pero eso se demoraba 2 días. Y cuando es una urgencia... ¿Y usted allí estaba sola? Sola. ¿Solita con esa comunidad, con ese pueblecito? Solita con la... ¿Durante 5 años? No, durante 3 años. El resto ya tenía compañía. Pero fue una experiencia muy rica porque yo pasé noches enteras estudiando para poder resolver un caso, para poder ayudarle a alguien. Y eso hace que hoy en el África yo pueda hacer muchas cosas sola. ¿No temía nada nunca en el Darién por su vida, por su integridad? A mí como que no me ha dado miedo esas cosas. En estos días cuando me preguntaron qué me da miedo, yo dije, lo único que me da a mí miedo es andar en carro en una ciudad de copiloto. Que me lleven y me traigan si me da miedo. El resto de la selva no me da miedo. Usted quería ir al África, pero después de lo del Chocó, la comunidad resuelve enviarla a los Estados Unidos. Allí estudia administración hospitalaria y al mismo tiempo trabaja con enfermos terminales y con enfermos afectados por SIDA. ¿Le cambia a usted la visión de la vida, la visión de la muerte, este trabajo, esta experiencia? Yo seguía pensando en el África, pero encontré que pobre es cualquiera que tiene necesidad del otro. Y yo creo que estos enfermos terminales de cáncer, de SIDA, son gente que tiene mucha necesidad de ayuda, de escucha, y pues eso me hizo ver la muerte por una parte más real y por otra parte más sencilla. Es un paso, todos pasamos por allí, y punto. Hermana, en su experiencia con los enfermos terminales de SIDA, ellos hablan de sus vidas pasadas, es frecuente, están arrepentidos, lamentan la experiencia tenida. Pues depende la causa, pero con frecuencia no. Porque, por ejemplo, en los casos de homosexualismo, pues ha sido una opción, que dentro de su homosexualismo se encontraron con el SIDA, pero casi siempre la pareja sigue unida hasta el final. Y yo vi muchos hombres, entre ellos, que como pareja, que el otro lo acompañaba hasta el final y sabiendo que lo iba a seguir. Hermana Marta Inés Escobar, su experiencia con los enfermos terminales de SIDA la ha hecho cambiar de actitud frente al homosexualismo. Bueno, la verdad que sí. Al principio a mí no me dio miedo que pudiera pues contraer el SIDA en una inyección o en cualquier cosa. Esa parte del SIDA no me dio miedo, eso es riesgo profesional. Pero manejar el homosexualismo me dio mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque pues, yo tenía unas ideas. El hombre es así, la mujer es así. Y era más cartesiano. En cambio, pues yo vi eso como una realidad. Así son, así se aceptan, ese es su camino. Y después empecé a aceptarlos mejor, porque yo vi que si yo no los aceptaba, tampoco podía hacer nada por ellos. Pero otra cosa piensa de alguna manera el Papa y también la jerarquía eclesiástica católica. Pues la Iglesia piensa eso del homosexualismo, pero no de los homosexuales, porque la Iglesia no puede rechazar al hombre. Y yo creo que una cosa es rechazar el homosexualismo y la otra es rechazar el homosexual. Yo creo que al hombre no lo podemos rechazar. ¿Cómo es eso de pasar, de estar 5 años en el Darién, con los negros, con los indios, en una realidad tan dramáticamente pobre, por no decir que miserable, por debajo de la pobreza absoluta, y caer al país más